todo tuyo. Pues nada, muchas gracias, Elena, por la presentación, y antes de nada quería agradecer pues, a la EMAC, a la Asociación Española de Materiales Compuestos, pues el haberme dado la oportunidad de poder dar este webinar y un poquito mostraros lo que es mi investigación, tanto en la tesis que he realizado como posteriormente. Entonces, bueno, como Elena bien ha dicho, mi charla, este webinar, se centra en el desarrollo de materiales compuestos multifuncionales con capacidad de automonitorización mediante redes de nanopartículas conductoras. Actualmente soy profesor contratado doctor interino en la URJC, como bien ha mencionado Elena, y trabajo dentro del área de ciencia e ingeniería de materiales, en particular en materiales compuestos multifuncionales basados en nanopartículas, en redes de nanopartículas. Este webinar lo he estructurado de la siguiente manera. En primer lugar, haré una breve introducción, sobre todo para introducir el término de SHM. ¿Qué es el SHM? Y luego, ¿cuál es el fundamento del SHM con nanopartículas? Va a ser muy cortita, pero sí que un poquito para centrar lo que es el tema que vamos a hablar. Luego me meteré ya más en profundidad en los principales avances que he realizado, como digo, durante la tesis, pero luego también posterior a la finalización de la misma. Y básicamente los he dividido en tres secciones. Por un lado, aquello relacionado con la modelización. Por otro lado, lo que llamaríamos o podemos llamar estructuras multifuncionales. Y luego un desarrollo que también en el que estoy trabajando recientemente y que creo que además tiene bastantes posibilidades, que es el desarrollo de sensores flexibles. Finalmente hablaré de posibles desarrollos futuros, es decir, ahora mismo cómo estamos y hacia dónde podemos ir a corto y a medio plazo. Y finalmente, pues, las conclusiones. Entonces, en primer lugar, introducción. O sea, ¿qué es el SHM? Antes de hablar del SHM, lo primero siempre me gusta poner, cuando he dado alguna charla de materiales compuestos, pues un poco estas gráficas, ¿no? Es un poco ilustrativo de cómo ha sido, de cuál ha sido la evolución en las últimas décadas del uso de materiales compuestos. Desde que en los años 70 tuvieran una participación casi anecdótica en sectores como el aeroespacial, a día de hoy que tanto aquí están puestos dentro de la familia de Airbus, pero también en Boeing, los dos principales fabricantes de aeronaves, pues suponen más de un 50% de la estructura del peso de estas aeronaves. Por tanto, es un sector que tiene a día de hoy, el de los materiales compuestos, un peso muy importante. Sin embargo, presentan una serie de problemas y uno de los más peliagudos, aparte de la dificultad en la fabricación y demás, es la variada defectología que aparece en este tipo de materiales. Es una defectología mucho más compleja que en materiales isótropos, que en aleaciones. Entonces eso hace que sea necesario desarrollar métodos adecuados de inspección. Y ahí es donde entra el SHM. ¿Qué es el SHM? Bueno, SHM viene de sus siglas en inglés, Structural Health Monitoring, es decir, monitorización de la salud estructural. ¿Qué es eso de monitorización de la salud estructural? Pues básicamente es una especie de inspección continua de un material o de una estructura. De manera que un sistema de SHM nos da una información continua del estado de la estructura. Funciona de manera análoga a cómo funciona el cuerpo humano, es decir, necesitamos una red de sensores que nos den una información de cómo está el material, de cómo está la estructura en cada uno de esos puntos, para que en base a ello nosotros podamos actuar. En ese sentido, debemos cumplir 4 niveles. El primer nivel es la detección del defecto. Debemos ser capaces de detectar que hay un defecto, que hay un fallo. Luego, no solamente necesitamos detectarlo, sino también localizarlo, es decir, ¿dónde está ese fallo? Una vez que tenemos claro que hay un defecto y dónde está, lo siguiente es cuantificarlo, es decir, cuánto de grande es ese defecto, cuánto es el área que ocupa. Y ya en base a todo lo anterior, ser capaces de hacer una predicción de la vida futura de la estructura. Es decir, yo he localizado el defecto, sé qué tamaño tiene y sé además cómo afecta ese defecto a la posible vida útil o vida restante de la estructura. Existen multitud de técnicas de SHM. Quizás las más extendidas a día de hoy pues son, por un lado, la fibra óptica, en particular pues las redes de Bragg, o el empleo de ondas guiadas.
Aparte de esas técnicas, digamos que estas son dos de las más empleadas a día de hoy, existen otras como emisión acústica, termografía infrarroja, etc. Sin embargo, estas técnicas presentan una serie de limitaciones, una serie de problemas, principalmente que tienen el análisis de los datos que yo obtengo con este tipo de técnicas normalmente es demasiado complejo e involucra el uso de herramientas estadísticas y herramientas matemáticas bastante complejas. Por eso, tiene bastante, o una técnica que se ha impuesto, o que se está empezando a imponer en algunos sectores dentro del SHM, es el empleo de nanopartículas. ¿Pero en qué consiste el SHM con nanopartículas? Bueno, primero, cuando hablamos de nanopartículas, siempre hablamos de partículas con alguna de sus dimensiones en el rango de los nanómetros. Entonces, nosotros tenemos desde partículas 0D, 0D significa la D mayúscula son dimensiones fuera del rango de los nanómetros, entonces una partícula 0D lo que me viene a indicar es que todas las dimensiones son nanométricas, como puede ser, por ejemplo, el fullereno. Partículas 1D, una dimensión fuera del rango de los nanómetros, en concreto la longitud, y dos dimensiones en el rango del nanómetro, que en este caso serían los nanotubos. Y las nanopartículas 2D, que quizás son las que a día de hoy a nivel comercial tengan un poquito más de fama, como es el grafeno, en el que yo tengo dos dimensiones por encima del rango de los nanómetros y una dimensión, el espesor, en el rango de los nanómetros. En este caso, para poder desarrollar estructuras con capacidad de automonitorización basados en nanopartículas, hay dos parámetros críticos bastante fundamentales. El primero de ellos es el contenido en nanopartículas, ya que va a ser bastante crítico. En función de un determinado contenido o no, conseguir unas determinadas propiedades en el material o no. Y por otro lado, la calidad de la dispersión. Al ser partículas de un tamaño muy pequeño, tienen una relación, una superficie específica generalmente bastante grande y eso provoca que se puedan aglomerar con bastante facilidad. Entonces, en ese sentido, la calidad de la dispersión es otro parámetro crítico y ambos van a afectar a las propiedades eléctricas. ¿Y por qué hablo de propiedades eléctricas? Porque al final es la base del SHM con nanopartículas. ¿Cuál es el fundamento? Bueno, el fundamento consiste en que estas nanopartículas de origen conductor, estamos hablando, yo me voy a centrar en nanopartículas de carbono, como os he hablado antes, fullereno, nanotubos y grafeno, especialmente nanotubos y grafeno, pues pueden provocar un aumento de la conductividad eléctrica del material por un lado, la propia conductividad intrínseca de la nanopartícula, por otro lado, efectos de contacto entre nanopartículas que están justamente adyacentes y por otro lado, por el efecto túnel. El efecto túnel consiste en que yo tengo dos nanopartículas conductoras separadas por un medio fino aislante y se produce una probabilidad de que un electrón salte de una nanopartícula a la otra, provocándose ese efecto túnel y asegurando que haya una conductividad eléctrica a lo largo de ese camino. ¿Qué sucede? Que si aparece, por ejemplo, una grieta, un defecto en el material, ese defecto lo que va a hacer es cortar esa red conductora. Y al cortar esa red conductora se va a ver cambios en las propiedades eléctricas, ¿vale? Entonces, al final, yo lo que voy a tener son cambios en la conductividad eléctrica y mediante esos cambios en la conductividad eléctrica yo puedo saber si el material está bien, está sano, tiene algún defecto, tiene un campo de deformaciones determinado, etc. Entonces este sería el fundamento básico del SHM con nanopartículas. Entonces, explicado todo esto un poco, porque yo creo que lo interesante de la charla no es tanto hablar de fundamentos, sino de principales avances, pues vamos a hablar un poquillo de ello. Como os he comentado antes, he dividido esta parte en tres secciones. Y la he dividido en tres secciones porque creo que son tres puntos fundamentales dentro de este campo, ¿no? Y tres puntos en los que se ha apoyado gran parte de mi tesis y mi investigación a día de hoy. El primero de ellos es la modelización. Al final, la modelización es establecer modelos, en mi caso analíticos, que permitan explicar el comportamiento, en este caso en particular eléctrico o electromecánico, de los materiales. ¿Por qué es fundamental esta pata, esta modelización? Porque nos puede permitir explicar algunos posibles efectos, algunas posibles anomalías y permitir conocer más de este tipo de materiales. Entonces, en ese sentido, hemos realizado como grupo bastantes avances en el campo de la modelización.
Pero primero quiero introduciros un término que a lo mejor no os es común o no os es familiar a muchos de vosotros, y es lo que se conoce como umbral de percolación. Bueno, cuando hablamos de percolación nos referimos al fenómeno por el cual se genera un camino a través de una serie de partículas, de manera que podemos llegar, si se produce una percolación completa, de un extremo al otro extremo de la red sin que haya saltos entre esas partículas. En particular, cuando hablamos de umbral de percolación, nos referimos a, dentro del campo de las nanopartículas, a la fracción volumétrica mínima a partir de la cual el material se considera eléctricamente conductor. Es decir, la base de todo esto es que nosotros vamos a trabajar con materiales poliméricos, de base polimérica, en los que vamos a añadir estas nanopartículas. Los materiales poliméricos son por naturaleza aislantes. Estas nanopartículas son conductoras y ya hemos visto que mediante diferentes tipos de interacciones pues pueden producir aumento de conductividad eléctrica. Cuando yo tengo una fracción volumétrica mínima tal que la conductividad global del material pasa de un valor aislante a un valor conductor, es cuando yo considero que ha alcanzado el umbral de percolación. Y va a ser crítico porque va a ser el parámetro clave para evaluar las propiedades eléctricas. Es decir, si nosotros estamos por debajo de ese umbral de percolación, significa que no tenemos conductividad. Nuestro medio es aislante, por tanto, yo no voy a poder registrar ninguna variación de respuesta eléctrica. Si nosotros estamos por encima, entonces sí que voy a poder empezar a registrar estas variaciones. Entonces, dentro de la modelización, el primer trabajo importante al que nos dedicamos pues es un poco investigar o indagar un poco más acerca de este umbral de percolación. Entonces, en ese sentido, aquí tenemos, en todos los casos he puesto debajo el artículo al que está referenciado, por si alguien quiere mirar, alguien tiene más curiosidad o por simplemente a nivel de información, pues definíamos un umbral de percolación equivalente. Una cosa que hasta entonces habíamos visto en los estudios es que cuando hablamos de umbral de percolación se consideraba muchas veces como algo estático completamente, es decir, yo sé que para tal sistema, con tal resina y con tales nanopartículas, tengo un umbral de percolación de tanto por ciento. ¿Qué sucede? Que realmente esto no es así 100%, sino que dependiendo de cómo se vayan aglomerando esas nanopartículas, ese umbral de percolación puede ir cambiando, puede ir desplazándose bien hacia arriba si tengo las partículas muy aglomeradas, porque eso significa que las interacciones no son tan eficientes y por tanto necesito, por decirlo de alguna manera, echar más contenido en nanorefuerzo, o si yo tengo una red mucho más dispersa, pues tendría un umbral de percolación más bajo, porque tengo una red eléctrica mucho más eficiente. Entonces, valiéndonos, aquí yo no me voy a perder en términos, os he puesto las fórmulas, aunque realmente no me voy a perder en los términos matemáticos, pero básicamente nosotros definíamos un umbral de percolación equivalente que dependía de una serie de parámetros. En este caso, este parámetro chi que tenéis ahí en esa ecuación, pues está relacionado con el contenido de aglomerados que tiene nuestro material. De forma que cuanto mayor fuera el contenido de aglomerados, pues mayor es el umbral de percolación, por lo que os he comentado antes, menos eficiente es la red. Aparte de eso, no solamente en ese umbral de percolación equivalente, no solo se tenía en cuenta efectos de aglomeración, sino también la propia geometría de las nanopartículas. Y es que las nanopartículas pueden estar perfectamente estiradas, de manera que su relación de aspecto efectiva va a ser mayor y por tanto va a ser más eficiente la red que vayan creando, o pueden estar más onduladas, que es el caso que tenemos arriba en el dibujo. En función del ratio de ondulación, pues también nosotros tendremos un cambio en esa relación de aspecto efectiva y también, por tanto, habrá un cambio en el umbral de percolación, en este umbral de percolación equivalente. De hecho, es un poquito lo que tenemos en estas gráficas de aquí. Aquí tenemos el efecto que tiene el grado de ondulación y el contenido en peso de las nanopartículas, en este caso en la conductividad eléctrica, y por otro lado en el umbral de percolación. Básicamente, ¿cuál es la clave de todo esto? Pues de manera general, a la conclusión principal a la que llegamos es que, obviamente, aumentando el contenido de nanopartículas consigo una mayor conductividad eléctrica y
cuanto mayor fuera ese ratio de ondulación, menor es la conductividad eléctrica. ¿Por qué? Porque tengo una red, una menor relación de aspecto, una red menos eficiente y por tanto un umbral de percolación más alto. ¿Qué es lo que vemos aquí? Es decir, al aumentar la relación de aspecto, yo tengo un umbral de percolación más bajo. ¿Vale? Si yo aumento la relación de aspecto, puedo tener una mayor ondulación de las partículas para llegar al mismo grado o al mismo valor del umbral de percolación. Entonces, esto era bastante interesante y bastante importante para establecer un punto de partida dentro de la modelización. Entender cómo afecta la geometría, cómo afecta el grado de dispersión a las propiedades eléctricas del material. ¿Qué es lo que tenemos aquí? ¿Qué sucede? Que realmente nosotros, este primer estudio únicamente nos servía para evaluar propiedades eléctricas. Pero cuando nosotros hablamos de SHM, ya os comentaba antes, no estamos hablando únicamente de propiedades eléctricas, estamos hablando de propiedades eléctricas y mecánicas, o también como llamadas electromecánicas. Y es que habíamos visto antes que la aparición de una grieta rompe los caminos conductores y provoca un cambio en la conductividad eléctrica del material. Pero también ocurre lo mismo si yo aplico un campo de deformación. ¿Qué ocurre cuando aplico un campo de deformación? Que las nanopartículas se alejan entre ellas. Al alejarse aumenta esa distancia que hay entre nanopartículas y por tanto supone una disminución de la conductividad eléctrica. Entonces el siguiente paso dentro de estos desarrollos en el campo de la modelización fue establecer ahora, partiendo de algunos de los conceptos que hemos visto antes en el trabajo anterior, un modelo que nos permitiese evaluar las propiedades electromecánicas, ya no solo las propiedades eléctricas, a partir del grado de dispersión y de la geometría de las nanopartículas. Entonces, en ese sentido, nosotros trabajamos con los tres conceptos que hemos visto antes dentro de la conductividad eléctrica. Es decir, la conductividad, o en este caso la resistencia intrínseca de los nanotubos. Este es un modelo que estaba pensado para nanotubos como el anterior, nanotubos de carbono. La resistencia eléctrica por contacto entre dos nanopartículas, señalada ahí en rojo, y la resistencia por efecto túnel entre dos partículas vecinas. Entonces, en ese sentido, nosotros establecíamos una serie de expresiones analíticas basadas en otros estudios, pues un poco para evaluar la resistencia total, sabiendo por un lado la resistencia intrínseca, por otro lado la resistencia de contacto y por otro lado la resistencia por efecto túnel. Entonces, en ese sentido, al final, yo siempre cuando he trabajado en cosas de modelización, yo no me considero un experto ni en temas de simulación ni tampoco en temas de modelización. Entonces, siempre hemos intentado trabajar con modelos analíticos lo más sencillos posible. Lo más sencillos posible, pero que nos puedan servir para explicar de manera por lo menos general, pues los parámetros críticos de procesado y cómo estos pueden afectar las propiedades electromecánicas. Entonces, en ese sentido, partiendo de esos conceptos, de esas fórmulas que teníamos antes, establecimos un modelo de bloques. Básicamente dividíamos el material en tres zonas. Una zona de aglomeración, que son las bolitas que tenemos aquí en el dibujo, en el que tenemos fundamentalmente resistencia por contacto y resistencia intrínseca, porque todos los nanotubos están totalmente en contacto, están apelmazados. Una zona de buena dispersión, que es la que tenemos en gris, en el que el mecanismo fundamental es el efecto túnel, porque yo ya tengo las nanopartículas separadas pero a una distancia tal que todavía existe posibilidad de que salten los electrones de una a otra. Porque si la distancia es demasiado grande, que es lo que tenemos en las regiones en blanco, tenemos zonas de no percolación. Es decir, ahí no hay conductividad eléctrica. Decidimos hacer este modelo de bloques porque al final realmente nuestro material, nuestra situación real es la que tenemos ahí. Es decir, nosotros vamos a tener zonas en las que aparezcan aglomerados, zonas en las que las nanopartículas, en este caso los nanotubos, estén bien dispersos y zonas en las que yo no tenga presencia de nanopartículas. Entonces es importante entender qué peso tiene cada una de estas zonas y cómo afecta eso a sus propiedades electromecánicas. Entonces, en ese sentido, como digo, establecimos un modelo de bloques. Pasamos de la configuración que tenemos a la izquierda a la configuración que tenemos de la derecha. Y básicamente lo que generamos fue pues, este modelo de bloques en el que trabajamos con resistencias en paralelo. ¿Para qué servía todo esto? La base fundamental de este trabajo era ser capaz de identificar esos parámetros críticos y su relación con
las propiedades electromecánicas, es decir, cómo varía la resistencia eléctrica en función en este caso, las deformaciones a las que estuviera sometido el material. Y con ello poder luego identificar parámetros óptimos de procesado para lograr unas mayores sensibilidades, es decir, lograr estructuras que fueran lo más sensibles posibles eléctricamente a la deformación. Y es lo que teníamos un poco en esta gráfica. Básicamente en esta gráfica lo que tenemos es en la región verde, nos indica que zonas de buena, o sea, materiales que tienen una buena dispersión, que eso lleva a unas sensibilidades muy, muy elevadas. Frente a la zona roja, en el que tenemos materiales de muy mala dispersión, es decir, con muchos aglomerados principalmente, y que llevan a menores sensibilidades. De manera general, si yo lo que quiero es desarrollar sensores, lo que yo querré será altas sensibilidades, es decir, irme a la zona verde. Y al final es un poquillo lo que nosotros veíamos. Malas dispersiones se correspondían con, pues eso, malas sensibilidades, con zonas menos óptimas, con redes menos eficientes, etc. Mientras que buenas dispersiones, aquí no vemos ningún apelmazado de ningún aglomerado de nanopartículas, pues nos llevaban a zonas con mayor sensibilidad, con redes eléctricas más eficientes y por tanto más idóneas, más aptas para aplicaciones de SHM, de monitorización de la salud estructural. Sabiendo un poquito esto, los dos modelos anteriores estaban basados en nanotubos. No son directamente convertibles o adaptables a grafeno, porque el grafeno es una estructura, como hemos visto antes, completamente diferente. Los nanotubos son estructuras 1D, mientras que el grafeno es una estructura 2D. Entonces, decidimos también desarrollar modelos electromecánicos, pero aplicados a grafeno. Y digo que decidimos aplicarlo a grafeno porque, aunque más adelante hablaré un poquillo más de ello, el grafeno es bastante interesante para muchas aplicaciones de SHM. Entonces, en ese sentido, aquí tenemos un primer trabajo que es bastante completo, en el que básicamente lo que se estudia es cómo influye la geometría y especialmente las interacciones entre estas nanopartículas, entre estos grafenos, en este caso no es grafeno exactamente, son nanoplaquetas de grafeno, en las propiedades electromecánicas. En ese sentido, establecimos, como sobre todo estaba focalizado en los tipos de interacciones que hubieran entre nanopartículas, establecimos dos tipos de contacto, porque eso va a afectar mucho a cómo varíen las propiedades electromecánicas en el material. El primer tipo de contacto es lo que nosotros definíamos como contactos fuera del plano, ¿vale? Que es el que tenéis ahí mostrado en la imagen. Y el segundo tipo de contacto es lo que nosotros definíamos como contacto en el plano, tipo 2. ¿Cuál es la principal diferencia? Pues que si yo, por ejemplo, tengo esta pieza sometida a tracción, en estos contactos tipo 2 se van a ir alejando, ¿vale? Esas partículas que están en contacto tipo 2 se van a ir alejando por efecto de la atracción. Sin embargo, en el caso de las partículas, o sea, de los contactos tipo 1, por efecto de Poisson, lo que se va a producir va a ser un acercamiento. Si se acercan las nanopartículas, implica que va a disminuir la resistencia por efecto túnel, porque cada vez va a ser más fácil que pasen los electrones. Y si se alejan, pues todo lo contrario. ¿Qué significa esto? Que si yo tengo el grafeno muy apelmazado, puesto uno encima de otro, aunque yo lo someta a tracción, realmente puede suceder que incluso yo vea una disminución de la resistencia eléctrica porque estoy teniendo prioridad de este tipo de contactos, de contactos tipo 1, y por tanto vea esa disminución en la distancia entre nanopartículas. Al revés, si yo tengo el grafeno muy bien dispuesto en el plano, incluso aunque si yo lo someto a tracción, voy a ver un aumento de la resistencia eléctrica sin ningún tipo de problema, ¿vale? Al final esto nosotros lo llevamos un poco, lo comparamos con resultados lógicamente experimentales. Hay que decir que todos estos modelos están validados experimentalmente. Ya os había enseñado antes con el de los parámetros de procesado y este lo mismo. Pero además, no solamente casi todos los modelos analíticos están basados en
propiedades electromecánicas a tracción, porque al final es un estado de carga, es un estado de carga bastante primario y es una manera muy sencilla de evaluar la sensibilidad que tiene una técnica de SHM. Pero el comportamiento a compresión muchas veces es bastante más complejo y es un poquito lo que tenemos en las gráficas de la derecha. ¿Qué sucede a compresión? Y nosotros lo veíamos en resultados experimentales, que lo que solía pasar es que inicialmente a muy bajas deformaciones se producía, como es de esperar, una disminución de la resistencia eléctrica. ¿Por qué? Pues porque las nanopartículas se van acercando. Pero llegaba un punto en el que empezaba a aumentar la resistencia eléctrica y no entendíamos muy bien. Pues adaptando este modelo a fenómenos de compresión, nosotros vimos que esto tenía todo el sentido, porque al final lo que estaba un poco sucediendo es que inicialmente nosotros veíamos una disminución de la conductividad eléctrica, o sea, una disminución, perdón, de resistencia eléctrica, porque había una predominancia de contactos tipo 1 que generaban pues, esa disminución de la distancia entre nanopartículas y por tanto esa disminución de resistencia eléctrica. ¿Qué pasaba? Que por efecto de Poisson los contactos fuera del plano les ocurría todo lo contrario, cada vez se iban alejando. Llegaba un punto que si se alejaban demasiado aquí, este efecto empezaba a ser más predominante y eso producía el aumento de resistencia eléctrica. Realmente yo creo que este fue un resultado bastante importante porque nos permitía explicar muchas cosas que antes no éramos capaces de explicar o de explicar de forma detallada. Entonces, dentro de la tarea de modelización lo considero un paso bastante interesante que hemos dado como grupo porque nos ha permitido entender mucho mejor este tipo de comportamientos. Entonces, bueno, hemos visto la parte de modelización resumida pues para entender bien cómo se comportan estos materiales y entender bien cómo afectan los diferentes parámetros del proceso. Y ahora voy a hablar ya de resultados puramente más experimentales y de diferentes desarrollos que hemos hecho. En este caso, centrándonos primero en estructuras, lo que vamos a llamar estructuras multifuncionales. En ese sentido, primero, cuando hablamos de estructuras multifuncionales, estamos hablando de materiales que tienen una función estructural y que además van a tener una función de automonitorización. Esto para distinguirlo de los sensores flexibles, que no van a tener una función estructural. Entonces, en ese sentido, y fundamentalmente dentro de la tesis, aquí hemos abarcado diferentes líneas, ¿no? Hemos trabajado con materiales compuestos de fibra larga reforzados también con nanopartículas, hemos trabajado con resinas estructurales reforzadas con nanopartículas, pero una de las líneas, y con la que yo empecé además, en este caso mi tesis, fue el desarrollo de adhesivos estructurales con capacidad de automonitorización. En particular, nos centramos fundamentalmente en nanopartículas de carbono, en nanotubos de carbono, y trabajamos con adhesivos tipo film. ¿Por qué trabajar con adhesivos tipo film? Bueno, principalmente porque son los más empleados a nivel industrial, principalmente en la industria aeronáutica. Son muy fácilmente manejables, por tanto, el dopado, el refuerzo de estos adhesivos con nanopartículas, pues va a ser más sencillo que en el caso de que estemos trabajando con un adhesivo tipo pasta. Y luego además permiten un muy buen control del espesor. Entonces, trabajamos con adhesivos tipo film y hicimos desde probetas normalizadas hasta subelementos tipo panel rigidizado. Pues un poquito primero para ver a escala de laboratorio, pero luego también ver a escala de subelementos, a una escala un poquito más realista, si este tipo de adhesivos estructurales nano reforzados funcionaban. Entonces, bueno, lo primero siempre fue cómo se obtenían estos adhesivos. Se obtienen básicamente añadiendo nanotubos de carbono, en este caso fundamentalmente nos centrábamos con nanotubos de carbono, a lo que es el adhesivo film. La primera etapa siempre es la dispersión de las nanopartículas, que en este caso se hacía por sonicación en un medio acuoso. La segunda etapa era pues la dispersión, en este caso se hacía por spraying, por pulverización, mediante un aerógrafo en el adhesivo film. Luego ese adhesivo film se dejaba secar un tiempo para poder evaporar ese agua y luego se procedía al curado pegando pues, los sustratos que se quisieran pegar en ese momento. Lo primero que es muy importante era optimizar las condiciones del proceso, porque al final, como os he comentado antes, una parte crítica del trabajo con nanopartículas es cuál es el grado de dispersión que nosotros alcanzamos.
Y eso, para ello hay que, muchas veces es ensayo y error, es decir, probar diferentes configuraciones de procesado hasta que vemos una dispersión adecuada de nanopartículas. Y fue un poco lo que hicimos. La primera parte fue optimizar el tiempo de sonicación, el tiempo que nosotros estamos emitiendo esos pulsos ultrasónicos para lograr la dispersión de las la correcta dispersión de las nanopartículas. Entonces, bueno, aquí era el estado de recepción donde se ve que están los nanotubos completamente apelmazados. A los 20 minutos que ya se observa una buena dispersión, ya no hay un apelmazamiento de nanotubos, sí que están todavía un poquito enredados, pero bueno, eso es normal porque al final nosotros no vamos a tener nunca, no vamos a conseguir nunca estirar por completo los nanotubos. Y si llegábamos a las 2 horas, pues teníamos todavía una mejor dispersión. ¿Qué sucede? Que si nosotros nos vamos a las 2 horas, aparte de dispersar muy bien los nanotubos, también podemos provocar que estos mismos se rompan, porque la sonicación es un método muy agresivo de dispersión. Entonces, por ese motivo, nosotros seleccionamos 20 minutos como un tiempo óptimo en el cual conseguimos una buena dispersión, una dispersión correcta, sin que se rompan los nanotubos y, por tanto, podamos afectarlos mecánica y eléctricamente. Y además, también a nivel de procesados tenemos algo que es mucho más escalable, porque no es lo mismo estar 2 horas sonicando, que es un tiempo que luego a nivel de producción nosotros vamos a perder, que estar solo 20 minutos. Entonces, bueno, esto es un poquito para entender cómo se obtenían estos adhesivos. Relacionado con los resultados de SHM, de monitorización, bueno, lo primero que hicimos fue el tipo de ensayo más sencillo en uniones adhesivas, que es single lab shear, cortadura por solape simple. Entonces aquí veíamos cómo había una completa correspondencia, la curva azul es la curva eléctrica y la curva roja es la mecánica, entre la curva mecánica y la curva eléctrica. Básicamente, ¿qué es lo que veíamos? Pues que tenemos dos efectos fundamentales cuando sometemos a estas uniones a cortadura simple. Inicialmente tenemos un aumento de resistencia eléctrica debido a la propia deformación del adhesivo, que es esto que tenemos en estas primeras etapas, y luego un aumento súbito de la resistencia eléctrica justo en las últimas etapas cuando se produce la propagación rápida de la grieta y por tanto se produce la rotura total de los caminos conductores, ¿vale? Que es lo que tenemos aquí. Primero, deformación del adhesivo y luego deformación del adhesivo más propagación de la grieta. Realmente esto es interesante, está bien, pero no nos permite 100% evaluar la sensibilidad ante la propagación de una grieta de este tipo de adhesivos estructurales. ¿Por qué? Pues porque como la propagación de la grieta es tan instantánea, en el fondo nosotros no tenemos una cuantificación en todo momento de la grieta, porque la propagación es directa. Entonces, en ese sentido, un ensayo más interesante es el de modo 1 de despegue, que nos sirve, por un lado, para evaluar la energía de fractura en modo 1 y, por otro lado, para permitir establecer una correlación más exacta entre la propagación de una grieta en la unión adhesiva y la respuesta eléctrica que yo estoy midiendo. Entonces, en ese sentido, aquí tenemos un ejemplo que es bastante ilustrativo y a mí me gusta mucho, de una curva de modo 1. La curva roja vuelve a ser la eléctrica, o sea, la mecánica, perdón, y la curva azul es la eléctrica. ¿Qué se observa? Bueno, se observa en la curva mecánica, se observa una serie de caídas severas en zonas puntuales. Eso es lo que se conoce como efecto stick-slip. ¿Qué significa? Que la grieta no se propaga de manera uniforme, sino que se va propagando, digamos que a trozos, o sea, de forma inestable. Se propaga rápidamente, luego se detiene, se propaga rápidamente, luego se detiene. Es un fenómeno bastante complejo y que no está 100% explicado, pero sí que muchas veces se relaciona con la calidad superficial y con la posible irregularidad del adhesivo. Nosotros, por ejemplo, observábamos que en zonas con mayor presencia de adhesivo había una propagación, la grieta se detenía, por decirlo de alguna forma, mientras que en las zonas con baja o con menos cantidad de adhesivo, porque a lo mejor hubiera habido un poquito más de rebose, pues se producía una propagación más rápida de la grieta. ¿Qué se observaba? Que esa propagación rápida de la grieta siempre se correlacionaba con un aumento súbito de la resistencia eléctrica. Por tanto, la resistencia eléctrica nos está dando en todo momento información de cómo se está propagando la grieta, qué puntos está alcanzando y cuál va siendo esa velocidad de propagación de la grieta. Por tanto, es un resultado bastante interesante y que además
se pudo publicar y es una buena revista y es, yo creo que un punto de partida muy clave para el desarrollo de este tipo de adhesivos. No solamente hemos hecho modo 1, sino también modo 2 de despegue, que es ensayar una unión adhesiva a flexión con una grieta, con una pregrieta iniciada, de manera que esa pregrieta se va, durante ese ensayo de flexión, se va propagando a través de la probeta. Entonces aquí veíamos un efecto similar al de propagación en modo 1, es decir, una primera zona inicial en la que no hay propagación de la grieta porque está empezando a flectar y todavía no se ha producido esa propagación de la grieta y por tanto la respuesta eléctrica es más o menos estable, y luego una zona en la que se produce una propagación de la grieta más súbita que corresponde con un aumento súbito también de la resistencia eléctrica y luego un aumento sostenido de la propia resistencia eléctrica. La principal diferencia entre ambas, si nos volvemos a la anterior diapositiva, si veis en el eje azul podemos ver cuál es el cambio de la resistencia normalizada, ¿vale? Básicamente un 4 significa que la resistencia normalizada se ha multiplicado por 5. En este caso vemos que la variación de la resistencia normalizada es mucho menor. Y esto tiene sentido porque en el caso de modo 1 se produce una completa separación, apertura de la grieta. Por tanto, la rotura de caminos es total. En modo 2 la rotura de caminos no es tan exagerada porque realmente lo que se produce es un pequeño deslizamiento. Entonces eso hace que sea menos sensible. Pero igualmente nosotros somos capaces en este tipo de ensayos de poder ver la velocidad de propagación de la grieta y poder encontrar una perfecta correlación entre las propiedades mecánicas de la unión, entre las características mecánicas de la unión y las características eléctricas del adhesivo, de este adhesivo nanoestructurado. En una estancia que hice durante la tesis en el Politécnico de Milano, también ensayamos estas uniones a fatiga. Al final, en el fondo, toda estructura o casi toda estructura va a estar sometida a fatiga, es decir, las condiciones más realistas de carga son condiciones cíclicas. Entonces, nosotros en la universidad no teníamos posibilidad, en la universidad, tanto en la Politécnica de Madrid como en la Rey Juan Carlos, que fue entre las dos universidades que yo hice la tesis, no teníamos oportunidad de hacer este tipo de ensayos, pero aquí en el Politécnico de Milano sí. Entonces aprovechamos para hacer estos ensayos a fatiga. Y vimos unos resultados bastante satisfactorios. Aquí veis en la curva roja la respuesta eléctrica en función del número de ciclos, ¿vale? Entonces lo que se observa es que primero, entre ciclos consecutivos existe una completa correlación en la respuesta eléctrica, es decir, la respuesta eléctrica es completamente repetitiva. Esto se me ha olvidado mencionar, son uniones single lap shear sometidas a fatiga, ¿vale? Entonces es una completa correlación entre ciclos consecutivos. Pero si nosotros miramos a gran escala, vemos que la resistencia eléctrica global va aumentando. Va aumentando porque va apareciendo una grieta que se va propagando lentamente. Aquí sí que se propaga lentamente, porque aunque sea single lap shear, al estar haciendo fatiga, esa grieta sí que se va a ir propagando de una manera más lenta. Entonces se veía una completa correlación. Y esto es bastante interesante porque nos permite anticipar, en función de cómo veamos la evolución de la respuesta eléctrica, el fallo prematuro en este tipo de uniones. Además de ello, de centrarnos a nivel de probeta, ya dimos el siguiente paso a trabajar con subelementos. En este caso, con paneles rigidizados. Y trabajamos tanto en condiciones de pelado como en condiciones de, bueno, que no tenemos aquí mostradas porque ya no quería mostrar mucho más, de modo 2. Entonces vemos un comportamiento muy similar al que veíamos en modo 1 en probetas, con un aumento súbito de resistencia eléctrica cuando se produce una caída súbita de la resistencia mecánica y luego un aumento sostenido hasta que se produce la rotura total, o sea, el despegue total, perdonad, del rigidizador con respecto al panel. Por tanto, éramos capaces de demostrar que lo que nosotros habíamos hecho a nivel de probeta, por lo menos a nivel de subelemento, pues también se podía ver. Y no solo eso, sino que ya trabajamos, en esto fue en colaboración con la empresa Teams en Sevilla, y también relacionado con otra tesis que se hizo en la Universidad Rey Juan Carlos, a través de una colaboración con Airbus, de reparaciones de paneles de material compuesto. Entonces nosotros veíamos una completa correlación, en este caso
no solamente se trabajó con la señal que nos proporcionaba el adhesivo nanoestructurado, sino también con señal dada por un sonómetro. ¿Vale? El sonómetro estaba colocado en determinadas zonas de la unión, y lo que iba registrando era pues el sonido que se producía pues, cuando había algún despegue, alguna rotura. Entonces nosotros veíamos que había una correlación entre los pequeños saltos que veíamos de resistencia eléctrica, pequeños picos de resistencia eléctrica, con lo que nosotros éramos capaces de registrar en el sonómetro. Con la diferencia de que el sonómetro no nos estaba dando exactamente información de dónde se estaba produciendo esa rotura, mientras que los canales, como estaban de resistencia eléctrica, como estaban situados en determinadas zonas distintas, sí que nos daban esa información. Por lo tanto, nosotros ya habíamos hecho un poquito el salto casi completo. Lógicamente, todavía nos falta trabajar a nivel de una estructura completamente real, pero ya habíamos visto que ese adhesivo funcionaba a nivel probeta, a nivel subelemento e incluso en reparaciones. A nivel de material compuesto de fibra larga, ya fuera del adhesivo, hemos trabajado con otros tipos de materiales. Bueno, en material compuesto de fibra larga, nuestro grupo tiene muchísima experiencia también. Yo en particular he trabajado mucho con materiales compuestos basados en fibra de vidrio y nanopartículas de carbono. ¿Por qué fibra de vidrio? Pues como la fibra de vidrio es aislante, realmente ahí sí que éramos capaces de poder monitorizar de forma más adecuada. Sí que es verdad que en materiales compuestos de fibra de carbono, como la fibra de carbono ya es conductora, había veces que se solapaban la señal de la fibra de carbono con las de las nanopartículas. Entonces, bueno, aquí tenemos dos ejemplos de un ensayo de cortadura interlaminar de ILSS y otro ensayo de flexión, en los que se ve pues, una completa correlación entre la respuesta eléctrica dada por la curva azul y la respuesta mecánica. En particular, en el caso de flexión es bastante interesante porque nosotros monitorizamos la cara a tracción, que es la línea continua, y la cara a compresión, que es la línea discontinua. ¿Qué sucedía? Que durante el ensayo, cuando se producía el fallo, en este caso veíamos que era un fallo por compresión y el canal de compresión era el que pegaba un salto. Por tanto, nos permitía evaluar ya no solamente el grado de deformación que iba teniendo el material, sino exactamente nos permitía localizar por completo el defecto, lo cual es bastante interesante y bastante útil. A nivel de otras técnicas de procesado, pues a día de hoy que está muy en boga y nosotros estamos trabajando también bastante en ello, es el SHM en fabricación aditiva. En ese sentido, hemos trabajado con resinas fotocurables, es decir, que se curan mediante la acción de fotoiniciadores, de radiación ultravioleta, y hemos trabajado aquí sí que hemos trabajado a nivel de probeta, pues porque todavía la técnica de impresión 3D no está lo suficientemente desarrollada como para irnos a grandes estructuras. Pero nuevamente veíamos lo mismo, una muy buena sensibilidad en ensayos de tracción, en ensayos de flexión, una buena correspondencia entre características mecánicas, comportamiento mecánico y comportamiento eléctrico. Además, aprovechando una de las principales ventajas que tiene la fabricación aditiva, la impresión 3D, es que podemos generar estructuras relativamente complejas o bastante complejas de una sola vez. Entonces, una de las cosas que hicimos nosotros pues, fue fabricar una especie como de muelles y de actuadores, de forma que nosotros fuéramos capaces de usarlos como sensores. Aquí tenemos un ejemplo bastante gráfico en el que poníamos estos muelles como actuadores sobre una placa y nosotros íbamos pisando. Entonces, en función de cómo fuéramos pisando, si pisábamos más de un lado, con el talón, con la punta, pues veíamos un cambio o no en el actuador correspondiente. Entonces, esto a nivel de sensorización tiene bastante utilidad porque como es una técnica bastante sensible, nos puede permitir evaluar muy bien este tipo de cosas. Y luego, pues, algo también aquí, en lo que ya hablaré en desarrollos futuros muy brevemente, hemos trabajado también con, digamos, una especie de métodos sencillos de tomografía por impedancia eléctrica, que es básicamente construir un mapa de defectos a partir de la respuesta eléctrica dada por estos materiales. Entonces, bueno, aquí veíamos como en este caso era un recubrimiento de resina epoxi dopada con nanotubos, en el que generábamos un defecto artificial, luego hacíamos las medidas correspondientes y veíamos en ese mapa que éramos capaces de localizar y cuantificar en este caso también el defecto, lo cual es bastante útil. Y por último, en el campo de los sensores flexibles,
Aquí ya cambiamos un poquito nuestra mentalidad. Antes era todo trabajado, o sea, todo trabajábamos con resinas, con matrices estructurales. Entonces ahí la parte estructural tenía un aspecto muy, muy importante. Aquí cambia el concepto. Yo ya no voy a estar trabajando con estructuras, sino que yo voy a estar trabajando con sensores. Algo parecido a lo que sería una galga extensiométrica. Entonces, como yo lo que busco es máxima flexibilidad, nosotros hemos trabajado en este campo con resinas mucho más flexibles. En vez de trabajar con las clásicas resinas epoxi, fundamentalmente epoxi, que son rígidas, pues trabajamos con otras resinas de origen más elastomérico, como en este caso el PDMS, que es una silicona. También hemos trabajado con resinas epoxi de alta flexibilidad, es decir, de temperatura de transición vítrea muy baja. Pero bueno, los resultados casi más interesantes los hemos encontrado con el PDMS, que es una silicona y que tiene muy altos valores de flexibilidad. Y en ese sentido hemos trabajado tanto con nanotubos como grafeno. Nanotubos buscando una serie de cosas y grafeno buscando otras. Entonces, bueno, el objetivo fundamental es desarrollar sensores que sean capaces de, pues sobre todo en este caso, la principal aplicación pues era más bio. Era pues sensores que nos permitan evaluar, pues por ejemplo, el movimiento de una articulación, el movimiento de un músculo y con eso pues pueda a lo mejor utilizarse pues, para evaluar una lesión, si está funcionando bien una articulación, si no está funcionando bien, etcétera. Entonces, bueno, en el caso de articulaciones, este está hecho con nanotubos de carbono. Veíamos que nos poníamos los sensores, hicimos una prueba de concepto poniéndonos estos sensores justo en la zona de los nudillos y íbamos moviendo los dedos y veíamos cómo la respuesta de cada canal iba saltando conforme íbamos moviendo el dedo correspondiente. Pero también veíamos que si nosotros íbamos, por ejemplo, cerrando el puño, pues veíamos exactamente lo mismo, es decir, veíamos como cada canal iba aumentando, iba saltando conforme se producía el movimiento del dedo correspondiente. ¿Qué pasa? Que esto es bastante interesante, pero también ya es una cosa que, aunque hace 2 o 3 años era muy novedoso, pero que ya poco a poco pues, se va viendo mucho. Entonces, lo que nosotros nos centramos fue ya en vamos a hacer sensores de muy alta sensibilidad, muy alta sensibilidad. Y para ello trabajamos con grafeno, porque tiene una estructura 2D que nos permite poder maximizar esa componente túnel y, por tanto, maximizar esa sensibilidad. Entonces, una de las cosas que nosotros hicimos y uno de nuestros, ya ahora mismo yo creo, uno de nuestros puntos más importantes dentro de este tema fue la monitorización de pequeños movimientos pues en este caso, sobre todo centrados de la cara, ¿vale? Entonces veíamos cómo éramos capaces de detectar pues cuando frunce el ceño, de detectar pestañeo, de detectar decir, pequeñas deformaciones con este tipo de sensores. Pero para mí, lo más, si me permitís la palabra, espectacular de este tipo de sensores es que tenían sensibilidad suficiente incluso como para la detección de movimientos de las cuerdas vocales. Entonces, en este caso aquí tenemos un ejemplo en el que veíamos que era muy sencillito porque esto ahora requiere un tratamiento de señales y un desarrollo posterior pues para darle todavía más cuerpo, pero veíamos cómo éramos capaces de las vocales, cada una de ellas, conforme íbamos hablando, en función de cuánto fuera, si era mayor o menor la intensidad, veíamos como cada vocal tenía un patrón dado, que viene dado además por el tipo de deformación o el tipo de movimiento que tuviera la cuerda vocal en ese fonema. Entonces, esto es bastante interesante porque nos puede servir para sistemas de detección de voz, nos puede servir incluso para evaluar si tenemos alguna lesión o no en las cuerdas vocales, etc. Y sobre todo nos pone en relieve la enorme sensibilidad de este tipo de sensores. Entonces, bueno, aquí os quiero lanzar una pregunta, os voy a dar 30 segundillos para que respondáis. Antes ya de pasar a lo que es el desarrollo futuro y las conclusiones, que es un poquito, viendo esto, ¿vosotros qué pensáis en resumen? Nos hemos centrado en el campo, o sea, en los tipos de nanopartículas y hemos hablado de grafeno y de nanotubos de carbono. ¿Qué usaríais, grafeno o nanotubos de carbono para aplicaciones de monitorización? Entonces, voy a lanzar esta votación y tenemos pues como unos 30 segundos pues para que vosotros os...
A ver qué tal. Bueno, voy a darle a finalizar. Bueno, más o menos ha habido... han estado igualadas las cosas. Un poquito os habéis decantado por nanotubos de carbono y otros por grafeno. Bueno, realmente era una pregunta un poquito trampa. Era una pregunta un poquito trampa porque en el fondo no hay una respuesta 100% correcta. Si hablamos de aplicaciones puramente de sensorización, el grafeno es mucho más sensible, que es lo último que he comentado. De hecho, lo que os comentaba es que los sensores últimos de las cuerdas vocales estaban hechos con grafeno. Y eso es porque tiene una estructura 2D, eso hace que tengan un área túnel, es decir, un área a partir de la cual se pueden mover los electrones mucho más grande. Por tanto, puedo separarlos más. Y puedo separarlos más y eso me genera un efecto exponencial más acusado. O sea, son más sensibles. Pero el grafeno tiene una pega, y es que si yo lo quiero usar para aplicaciones estructurales funciona muy mal, porque generalmente yo necesito mucho más contenido en grafeno para alcanzar ese umbral de percolación que el que necesito en nanotubos. Y meter mucha cantidad de nanopartículas suele redundar en aglomeración, porosidad, etc. Entonces, en definitiva, si yo lo que quiero es desarrollo de sensores flexibles, de cosas que requieran alta sensibilidad pero no sean estructurales, me decantaré por el grafeno. Pero si yo lo que quiero es el desarrollo de algo estructural que además tenga capacidad de SHM, me decantaría por los nanotubos de carbono. Entonces, bueno, a ver si me... Como desarrollos futuros, muy brevemente, ahora mismo pues estamos trabajando en desarrollar materiales con otro tipo de aplicaciones que puedan ser un todo en uno. Entonces, pues un ejemplo de ello serían materiales autorreparables, es decir, que sean capaces de repararse ellos mismos cuando aparece un defecto, que además tengan capacidad de autocalentamiento, es decir, que yo, pues por ejemplo, por efecto Joule, aplique un campo eléctrico y se caliente, ejemplo, sistemas de deshielo, y que además tengan capacidad de monitorización de la salud estructural. Otro es, un poquito basado en lo que os he enseñado del mapa de defectos, pues seguir desarrollando un poquito más y trabajar en tomografía por impedancia eléctrica, de manera que yo pueda generar mapas que a simple vista me den una información de cómo es la salud de la estructura. Otro posible desarrollo futuro sería, hablando de ese efecto Joule que os he comentado así de pasada, que es la capacidad que tiene ese tipo de materiales de calentarse cuando se aplica un campo eléctrico, pues una posible técnica de monitorización es, bueno, si esto se calienta, mediante una cámara térmica yo puedo registrar esa temperatura y con ese mapa de temperaturas podría ser capaz de detectar defectos y podría ser capaz de detectar defectos tanto en estático como durante el ensayo. Entonces esto es otra posible vía que hay de desarrollo futuro en este campo. Y luego, pues, es algo que también nosotros tenemos pendientes y que estamos muy interesados, es ser capaces de monitorizar el proceso de fabricación. Pues, por ejemplo, en este caso, como veis aquí, el proceso de llenado mediante RTM de una placa de material compuesto, pues ser capaz de monitorizar ese proceso. Conclusiones principales. Bueno, pues el empleo de nanopartículas conductoras permite la creación de sistemas de monitorización de la salud estructural con muy alta sensibilidad. Yo creo que es la principal conclusión. Por un lado, la modelización es un aspecto clave, ya que nos permite un conocimiento sobre la influencia y la geometría de las nanopartículas en las propiedades electromecánicas de estos materiales. Se han desarrollado sistemas multifuncionales con capacidad de automonitorización. Por un lado, adhesivos tipo film nanoestructurados, resinas estructurales como sensores superficiales y sensores flexibles para la monitorización de pequeñas y grandes deformaciones. Y luego lo más importante es que existe un extenso trabajo por delante dentro del campo de los sensores flexibles, de los sistemas de monitorización del proceso de fabricación, etc. Entonces hay mucho trabajo por delante y mucho interés en que salga adelante ese trabajo. Así que nada, muchas gracias a todos por vuestra atención y espero que os haya parecido interesante. Y ahora, pues, las preguntas que queráis hacerme, estoy encantado de responderlas. Muchísimas gracias, Joan José. Una magnífica ponencia nos has dado y bueno, pues nos has mostrado algunos de los pocos, como tú bien dices,
puntos en los que vas a poder seguir investigando en los próximos años, ¿no? Enhorabuena por el trabajo que Muchas estáis gracias. haciendo en el grupo de investigación de la Universidad Rey Juan Carlos. Y bueno, pues tenemos algunas de las preguntas ya, así que si te parece, vamos a ello, ¿vale? Perfecto. Bueno, en primer lugar, Sebastián Núñez preguntaba, cuando tú nos hablabas del umbral de percolación, pregunta a qué hace referencia con el grado de ondulación. Bueno, cuando me refiero al grado de ondulación me refiero a lo enrollada que esté la nanopartícula o no. Es decir, la nanopartícula puede estar completamente estirada, en cuyo caso tendría un grado de ondulación o un ratio de ondulación igual a 0, o puede estar más enrollada. Entonces tendría un ratio de ondulación, pues cuanto más enrollada esté, pues mayor será su ratio de ondulación. La principal implicación que trae eso es que cuanto más enrollada esté, realmente su relación de aspecto efectiva es menor, y eso va a hacer que yo necesite meter más nanopartículas, más contenido en nanopartículas para lograr que se generen esos caminos, esas redes eléctricas. Perfecto. Juan Carlos Suárez te pregunta, ¿cómo varían las propiedades mecánicas del polímero con la incorporación de nanotubos de carbono hasta llegar al umbral de percolación? Y concretamente, si vosotros tenéis datos en cortadura. Sí, pues ahí un poquillo depende. Realmente con nanotubos de carbono, generalmente a muy bajos contenidos, hasta el umbral de percolación o incluso por encima un poco, suele haber un aumento principalmente un aumento de módulo elástico. Es decir, a lo que más afecta es al módulo elástico. O sea, tanto los nanotubos como el grafeno tienen un módulo elástico muy superior al del polímero. Estamos hablando del orden, en algunos casos, de los terapascales, mientras que el polímero, pues si estamos hablando de resinas estructurales, pues estamos en torno a 3-4 gigapascales. Entonces, sí que solemos ver un aumento considerable o significativo del módulo elástico. En cuanto a resistencia mecánica, ahí ya depende. En el caso de nanotubos, en cuanto generalmente nos vamos por encima de 0,1, 0,2, ya la resistencia mecánica empieza a caer bastante porque los nanotubos empiezan a aglomerar mucho y generan mucha porosidad. Nosotros, como solemos trabajar en el entorno de 0,1, a veces incluso en 0,05, porque nos es suficiente para que conduzca eléctricamente, pues sí que incluso a veces vemos un ligero aumento de la resistencia mecánica. A nivel de cortadura, ahí sí que generalmente solemos ver un aumento, sobre todo esto lo hemos visto tanto con fibra de carbono como con fibra de vidrio, un aumento en algunos casos bastante significativo del ILSS. ¿Por qué? Porque al final los nanotubos lo que tienden es hacer de puenteo de las grietas. Entonces, cuando en ILSS se generan grietas en la intercara, como tenemos nanotubos en esa zona, le cuesta un poquito más propagar. Entonces ahí sí que solemos ver también a bajos contenidos, porque si nos vamos a muy altos vuelve a aparecer porosidad y todo lo que ganamos por un lado lo perdemos por otro, pero a bajos contenidos sí que vemos una mejora en las propiedades de ILSS. De acuerdo. Olaya Sánchez, bueno, dice muy buena charla y te da las felicidades por tu trabajo. Muchas gracias. Y te pregunta si puedes explicar brevemente cómo obtenéis los mapas de resistividades para localizar el defecto y en qué consiste el setup experimental. Bueno, básicamente la parte crítica en ese punto es la colocación de los electrodos, ¿no? Entonces, bueno, aunque no está puesto exactamente el esquema de los electrodos, pero yo creo que así me es un poquito más fácil explicarlo. Básicamente lo que nosotros hacemos en esta zona donde hemos creado los mapas es generamos una malla de electrodos, ¿vale? Es decir, ponemos una red de electrodos en todo, es decir, un cuadrado, en este caso, pues por ejemplo, de 6×6, en el que ponemos en cada uno de los vértices de esa cuadrícula electrodos. Entonces, lo que hacemos es que medimos entre cada canal y hacemos una evaluación por pesos. De manera que la medida que nos da un punto es la media de los 4 canales que tiene adyacentes. Entonces, con eso nosotros vamos generando nuestro mapa eléctrico. Esto, lógicamente, requiere, por eso es una cosa en la que nosotros queremos trabajar un poco más, porque requiere, normalmente
A nivel sobre todo de cálculo es un esfuerzo bastante importante porque tienes que evaluar cada uno de esos puntos, tienes que ver exactamente cómo repartes los pesos. Entonces, bueno, aquí nosotros hicimos un setup bastante sencillito pues para hacer una primera aproximación. Pero el fundamento es ese, es decir, hacer una evaluación por pesos de cada uno de los canales y con eso sacar un valor medio de resistencia en cada uno de los puntos. Muy bien, seguimos. Raúl Zazo te dice, buenas tardes, Joan, magnífica charla, y quiere Gracias. saber cómo incorporáis los nanotubos de carbono a la resina epoxi. Perfecto. Al final, como son tantas cosas, muchas veces casi de lo más básico uno se olvida, ¿no? Los nanotubos a la resina, ahí depende mucho también del tipo de resina y de la aplicación y demás. Por lo general, cuando hablamos de nanotubos de carbono, el método que usamos fundamentalmente es el de calandrado. Es decir, básicamente es un sistema de 3 rodillos que giran contrapuestos. Nosotros situamos la mezcla en un extremo y eso por efecto de cortadura, se van dispersando los nanotubos y recogemos al final nuestra dispersión. Si hablamos desde el punto de vista de grafeno, sé que preguntaba por nanotubos, pero en el caso también de grafeno, sí que hemos visto que uno de los métodos más interesantes es la sonicación. ¿Por qué? Porque el grafeno, cuando normalmente nosotros, ya os he dicho que no trabajo con grafeno puro, trabajamos normalmente con nanoplaquetas de grafeno. Las nanoplaquetas de grafeno básicamente es el apilamiento de capas de unidades grafénicas. Entonces, con sonicación nosotros generamos un efecto de exfoliación. Es decir, logramos separar esas placas de manera que consigo mayores relaciones de aspecto y una mayor eficiencia de la red eléctrica. Entonces, normalmente ahí nos centramos o bien por sonicación o bien por calandrado, pero con pocos ciclos de calandra. En el caso de nanotubos, nosotros tenemos un ciclo ya optimizado, que se optimizó hace años por el profesor Alberto Jiménez, que es un ciclo de 7 pasadas de calandra, que hemos visto que con nanotubos funciona muy bien, pero con grafeno no, porque termina, dicho así un poquito de manera burda, machacándolo, es decir, termina rompiéndolo, porque el grafeno tiene una longitud mucho mayor que la distancia que hay entre los rodillos. Entonces, metiendo solamente un ciclo de calandra podemos conseguir una buena dispersión del grafeno y nos podemos asegurar unos buenos valores de conductividad eléctrica y luego unos buenos valores de sensibilidad electromecánica. Entonces, a modo de conclusión, nanotubos, nanotubos, calandra altos ciclos, o sea, muchos ciclos, grafeno, sonicación o calandra con bajos ciclos. Bueno, mucha información estás dando, ¿eh? Realmente está ya toda puesta en los artículos, o sea que Estás dando no aquí comparto nada que no se al pueda estado del compartir. arte importante. David Tilbe, primero te da muchas gracias por la presentación y Gracias. después pregunta, en la simulación de la resistencia de las nanopartículas de grafeno, quería saber qué dimensiones has utilizado para tus cálculos y si tienes en cuenta la formación de agregados, ya que las nanopartículas de grafeno suelen estar bastante agregadas cuando se introducen en composites. Sí. En el caso de grafeno, no trabaja exactamente, no considero como tal el concepto de agregados que sí uso en el caso de nanotubos, pero sí que me baso en los contactos estos que he hablado de tipo 1 y de tipo 2. Al final, los contactos de tipo 1, que eran los contactos fuera del plano, de alguna manera son los equivalentes a la aglomeración. O sea, en muchos casos, manejando un poquito las distancias, la distancia túnel entre las nanopartículas, al final lo que me están indicando es una especie de apilamiento entre partículas. Entonces, lo que nosotros sí que explorábamos era en función del porcentaje de nanopartículas, o sea, en función, mejor dicho, del porcentaje de contactos de cada tipo, cuál es la respuesta eléctrica. Por lo tanto, no de manera directa, pero sí de manera indirecta, sí que estábamos teniendo en cuenta, si no la aglomeración, el apilamiento de nanoplaquetas. Y en cuanto a las dimensiones, si te refieres a las dimensiones, por ejemplo, a las distancias entre nanopartículas que nosotros hemos empleado, pues solemos trabajar con las distancias mínimas para que se produzca efecto túnel. En el caso de nanotubos, pues del orden de 1 a 1,4 nanómetros,
Y en el caso de grafeno, pues como hemos dicho que tiene un área túnel mucho más grande, pueden estar más separadas, pues podemos estar trabajando entre hasta 2,4 nanómetros. Más allá, la resistencia eléctrica por efecto túnel es muy, muy alta y ya no habría salto de electrones. De acuerdo. Juan Manso tiene un comentario. Primero, le parece muy interesante este trabajo y después te comenta que considera que sería muy interesante poder relacionarlo con el enzimaje o interfase entre el polímero y el refuerzo, por ejemplo, la fibra de vidrio, ya que los agentes de unión sílico-orgánicos son la clave. Sí, totalmente. De hecho, una de las cosas también bastante importantes de todo esto, aquí nosotros nos hemos centrado y yo sobre todo tanto en la tesis como en gran parte de la investigación que he hecho posteriormente, en el papel de las nanopartículas. Porque al final, bueno, como son las que nos están dando la conductividad eléctrica al material, pues se supone, no, tienen un papel protagonista. Pero también es muy importante el papel de la matriz y de la interacción que haya entre la matriz y las nanopartículas. ¿Por qué? Pues porque en eso que hemos visto antes de efecto tipo túnel hay un parámetro que es el potencial barrera. Si el potencial barrera es muy alto, significa que a los electrones les va a costar más atravesar esa barrera aislante. Y ese potencial barrera viene dado por la matriz. Entonces, en función de qué tipo de matriz nosotros estemos usando, tendremos un potencial barrera o no. En función de qué tipo de interacción tenga entre el nanotubo y la matriz, ese medio que yo tenga, pues también tendré un valor de potencial barrera o no. Esa es una de las cosas que queremos ahora explorar y estamos en ello. Para ello estamos trabajando con medidas, por ejemplo, de impedancia eléctrica, en el que nosotros podemos evaluar la componente resistiva fundamentalmente asociada a las nanopartículas, pero también la componente capacitiva que estaría asociada sobre todo al medio aislante. Entonces eso nos permitiría evaluar mejor pues esa interferencia o esa intercara entre las nanopartículas y la resina y el papel que juegan las propiedades eléctricas del material. Por lo tanto, coincido completamente con su comentario y es algo que nosotros ya estamos empezando a explorar en detalle. Bueno, pues seguro que Juan está encantado de escuchar esto, que ya estáis en ello. Seguimos, que nos quedan algunas preguntitas más, ¿vale? María Dolores Ramírez te pregunta si habéis pensado en llevar a cabo alguna funcionalización de los nanotubos de carbono o de las nanopartículas de grafeno de tipo no covalente para mejorar así la integración de estos en la matriz plástica. Nosotros hemos trabajado con nanotubos funcionalizados, en ese caso eran funcionalización tipo amina, pero sí que hemos trabajado y hemos visto un poquito, de hecho, en el primer estudio que hay, en el del umbral de percolación equivalente, veíamos un poquito cómo influía la funcionalización, ¿no? En ese caso, por ejemplo, lo que veíamos es que al meter nanotubos funcionalizados se generaban muchas distorsiones radiales y eso llevaba a una mayor ondulación de las nanopartículas. Eso generaba una menor relación de aspecto efectiva y normalmente solía desembocar en un umbral de percolación más alto, repercutiendo negativamente a las propiedades mecánicas. No obstante, no es una cosa que hayamos seguido desarrollando mucho más, pero lo mismo, me parece bastante importante y yo creo que en ese sentido probablemente intentemos trabajar, porque como ha comentado es a nivel de propiedades mecánicas, si nosotros logramos hacer una funcionalización efectiva, podemos lograr una mejor interacción matriz, en este caso nanorefuerzo. Y yo espero que con esto que he comentado antes del estudio de impedancia eléctrica y ese mayor conocimiento del medio aislante, también nos sirva para, sin nosotros meter pues otro tipo de funcionalizaciones y estudiar un poquito cómo eso puede afectar a las propiedades eléctricas y a las propiedades electromecánicas de nuestro sistema o del sistema con el que estuviésemos trabajando. De acuerdo. Juan Martínez Vicente te da la enhorabuena por la presentación y
y te pregunta cómo fabricáis las piezas, los muelles sensores por fabricación aditiva y si podrías referenciar nuevamente el artículo indicado en la presentación. Lo voy a poner aquí. Bueno, nosotros lo hacemos por DLP, por Digital Light Processing, que es básicamente nosotros vamos curando el material capa a capa por efecto de radiación ultravioleta. En muchos casos luego también incluso a veces le damos un poscurado térmico porque habíamos visto que logramos mejorar, aumentar la rigidez del material. Entonces, básicamente nosotros el proceso de dispersión es el mismo que en lo que le he comentado antes de calandrado de 7 etapas y luego pues ese proceso capa a capa mediante Digital Light, mediante DLP para la generación en este caso de, ayudado lógicamente con un software de CAD para generar la geometría, llegábamos a la creación de estos muelles. Aquí un objetivo es, porque en este caso sí que es verdad que nos ha servido perfectamente para la aplicación que queríamos, pero el muelle sigue siendo bastante rígido. Entonces estamos intentando ver si podemos trabajar con resinas un poquito más flexibles de manera que yo tenga una mayor movilidad o una mayor flexibilidad y por tanto tenga una mayor compresión y tracción de este tipo de geometrías. Pero vamos, la técnica que hemos utilizado es fundamentalmente DLP y bueno, aquí le he dejado, aquí tiene debajo la referencia por si quiere leer un poquito más acerca. Vamos, es la misma que tanto aquí puede ver el ejemplo de los muelles y en el anterior también trabajamos con la misma técnica y con el mismo sistema. Si no recuerdo mal, trabajamos también con el mismo sistema y es igualmente completo. O sea, quiero decir que aquí aparece todo lo que es el proceso, tenemos también cuánto tiempo teníamos de exposición por capa, etcétera. Vale. Bueno, Juan Martínez te daba las gracias a continuación y tenemos una pregunta de David Tilbe. Bueno, y ahora te da las gracias por haber respondido perfectamente a lo que él quería saber. David Tilbe ha escrito una pregunta a medias, no sé si la quieres volver a escribir. Escribías, ¿habéis pensado en usar? Y ya no ha quedado más. Si quieres, mientras contestamos al siguiente comentario, la vas escribiendo. A colación un poco de lo que le estabas comentando ahora, Juan, a Martínez, comenta, en los composites fabricados por DLP, la conductividad eléctrica es igual en todas las direcciones. Pues eso es algo que no te puedo decir porque no lo hemos medido en diferentes direcciones, pero al estar trabajando con nanotubos, en principio no debería haber grandes diferencias, porque al final, si estuviéramos trabajando con grafeno, sí que hay mayor probabilidad, por el grafeno, por su estructura 2D, de que se depositen preferentemente en el plano y por tanto tenga una conductividad eléctrica mayor en el plano que fuera del plano. Pero los nanotubos, en principio, no debería haber ninguna orientación en particular. No obstante, es una cosa que podemos estudiar y que de hecho sería interesante porque si nosotros luego queremos ver aplicaciones o utilizar esto, si luego somos capaces de integrarlo en material compuesto de fibra larga, pues para ver aplicaciones relacionadas con la intercara, pues sería bastante interesante. Como digo, no lo hemos comprobado, o sea, no te puedo decir resultados 100%, pero en principio al estar trabajando con nanotubos, no creo o no pienso de primeras que hubiera una orientación preferente de esos nanotubos en ninguna dirección. O sea, que debería ser más o menos isótropa las propiedades eléctricas. De acuerdo. De momento no tenemos más preguntas, así que yo aprovecho el momento. Bueno, David Tilbe te da las gracias y nos comenta que lo anterior era una equivocación, ¿vale? Como os decía, de momento no tenemos más preguntas, así que aprovecho el momento para invitaros a todos a que vengáis a nuestro próximo webinars de AEMAC. Será el 24 de febrero. Y bueno, pues será el doctor Faustino Mujica de la Universidad del País Vasco quien nos hablará de ensayos de flexión en materiales compuestos. Por supuesto, estáis todos invitados a asistir a nuestro siguiente webinar. Seguimos sin tener más preguntas.
Entonces te voy a leer un poco los comentarios que han hecho algunos de nuestros oyentes en el chat, que no son preguntas, sino comentarios que también de vez en cuando, Joan José, es interesante escuchar. Por supuesto. Juan Carlos, no consigo ver aquí en el Zoom el apellido, pero bueno, te aplaude, ¿vale? Con varias... no consigo ver el apellido. Luis Fernando Restrepo te comenta que es un excelente trabajo y que le ha resultado muy interesante. Laura Márquez te comenta, excelente Joan, extremadamente interesante, es un gran avance y te manda saludos desde Venezuela. Y saludos aquí desde Madrid para Laura. Aurelia Citlalín, bueno, sí, apellido complicado porque no es de aquí. Saludos desde México, excelente trabajo y luego ya estaba David con... Bueno, un saludo a nuestros oyentes de Latinoamérica, que, bueno, como todos sabéis, hacemos estos webinars por las tardes para que ellos puedan conectarse y bueno, es un placer teneros con nosotros. De momento no tenemos más preguntas, así que si te parece, Joan, bueno, pues vamos cerrando cualquier conclusión que quieras, con la que nos quedemos todos un poco, ¿no? De este gran trabajo que estáis realizando, pues lo que tú consideres, ¿vale? Y con esto cerramos. Gracias, por supuesto, por haber aceptado nuestra invitación y nos vemos en junio, ¿vale? En Sevilla. Pues nada, yo, como he dicho al principio de la presentación, los agradecimientos son míos hacia vosotros por darme la oportunidad de presentar aquí mi trabajo. Y bueno, como conclusión un poquito lo que he dicho al final, yo creo que en particular el SHM, la monitorización con nanopartículas, yo es un campo que empecé a trabajar en él en el año 2015. Desde el comienzo, la verdad es que a nivel de investigación me ha reportado mucha satisfacción. Yo creo que es un campo en el que hay mucho desarrollado, pero sobre todo lo más importante es que hay muchísimo por desarrollar. Creo que tiene mucho potencial y bueno, y que espero que os haya gustado y que también os haya servido pues un poquito para, si era un campo que a lo mejor no controlabais tanto, pues que os haya picado un poquillo la curiosidad. Y vuelvo a reiterar mi agradecimiento a todos vosotros por haber asistido a la charla y a la EMAC por haberme dado la oportunidad de mostraros todos los avances que he hecho en este tiempo. De acuerdo, pues gracias a todos, gracias Joan José y nos vemos el 24 de febrero. Nos vemos.